Pues muchas gracias, Juan, por tu tiempo. A mí también me gusta mucho porque igual aparte de todo, aprendo mucho de sus experiencias y bueno, pues como lo digo siempre en cada video, para mí todo este proceso ha sido difícil y gracias a sus experiencias a mí también me ayuda mucho pues para salir adelante, ¿no? De todo esto. Sí. Pero, oye, Juan, ¿y entonces tú sigues siendo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o ya no, o cómo está este asunto? Bueno, no he retirado mi nombre de la iglesia. Si a eso te refieres, todavía no lo retiro. Ya tengo lo que tiene de la pandemia para que ya no asista a la iglesia. De hecho, te lo digo, pues ya no voy a asistir a la iglesia. Pero no he quitado los registros de la iglesia. De todos modos, algunos amigos me dijeron que aunque yo retire mi nombre, de todos modos el nombre se va a quedar ahí en los registros de ellos, aunque sea como un miembro apagado o algo así, pero que ahí van a estar. Entonces, pues eso como que también me desanimó a no retirarlos, pero no, ya no estoy yendo a la iglesia, ya no voy a la iglesia. Sí, fíjate que yo igual que tú, me dijeron lo mismo, no importa si los quitas, de todas maneras se quedan con tu registro y pues también, Ajá, digamos, para evitar la incomodidad, dije, ah, está bien, pues ya. sí, Este, pero sí, y entonces apenas es reciente que no vas, empezó con lo de la pandemia o cómo fue eso? sí, Ajá. sí, mira, lo que pasó conmigo fue que yo me bauticé en 1989 en la ciudad de Guadalajara. Y ahí aprendí lo que es ser mormón, ¿no? Después me tocó una oportunidad de venirme para acá, para donde vivo, para el estado de Indiana, en Estados Unidos, y pues yo llegué aquí en el 2004, y la verdad es que aquí empecé a desanimarme de la iglesia, ¿no? Porque yo pensaba que aquí era mucho más diferente, porque en nuestros países, pues la iglesia se vive con un poquito más de amor, podemos decirlo, aunque usamos las mismas reglas, pero vivimos con un poquito más de amor. Aquí la gente es muy diferente. E incluso yo pensaba que aquí iba a ser más mejor y no. Entonces, eso me empezó a desanimar y empecé esporádicamente a ir y no a ir. En primer lugar, porque pues no era mi idioma, aquí todos eran en inglés. Entonces, yo apenas estaba aprendiendo inglés. Todavía no soy muy bueno con el inglés, pero bueno, ya de perder entiendo algo, pero sí, todo era en inglés y pues me costaba trabajo. Entonces, hasta que ya encontramos una rama a la que fuimos, que era una rama hispana que estaba a una hora más o menos de aquí de donde yo vivo, entonces estaba lejos, pero pues íbamos. Tú sabes que cuando uno tiene fe, uno sacrifica las cosas que sean por tal de pretender creer que el Señor esté feliz con uno, ¿no? Entonces íbamos hasta la rama, que era en otro pueblo, y ahí era donde asistíamos. Ok, sí, fíjate, a mí me pasó un poco parecido porque cuando yo me vine, bueno, fui a Estados Unidos y después de allá me brinqué para Canadá, me pasó Uh -huh. parecido de que yo sentía que la iglesia era bien diferente. No me Ajá. desanimó de ir, pero sí veía esa diferencia así de, como dices tú, como que se vive con más amor. Yo también sentí lo mismo. Y fíjate, yo llegué a Utah, o sea, yo pensé que, no, o sea, y al contrario, o sea, fue el desánimo. Pero bueno, y entonces después en la pandemia, no sé, ¿te pusiste a leer algo o qué fue lo que definitivamente ya te hizo desistir o decir ya mejor prefiero no ir o... Bueno, trabajé por algunos años en la iglesia como consejero, dos Mm. veces. E incluso aquí también trabajé como primer y segundo consejero. En Guadalajara trabajé como segundo y primer consejero también, aparte de haber trabajado como secretario, secretario ejecutivo, secretario de finanzas, maestro de la escuela dominical, ayudante del segundo y primer consejero también de presidente del Quórum de Elders. Y así tuve varios llamamientos. En Chihuahua viví 2 años y también ahí estuve trabajando como el presidente de sumos sacerdotes ahí en el barrio de Chihuahua. Entonces, Mm. yo tenía mucha fe en la iglesia, de verdad. Llegamos aquí a Estados Unidos y me pasó algo bien curioso. Fíjate que te digo que empecé a ver esas culturas que son muy diferentes. Aquí como que son más patriotas, como que todos más.
Entonces empecé a ver como esa pequeña división entre las culturas de nosotros que tenemos y las culturas que se viven aquí. Mis hijos entraron a la universidad y tú sabes que las universidades de aquí son carísimas, entonces pues tenía 2 hijos en las universidades, imagínate, pues era un gasto grande. Empecé a dejar de pagar mis diezmos y eso me creó se puede decir que un trauma, pues sí, no me sentía a gusto, no me sentía completo. Y a pesar de que tenía la recomendación para ir al templo, pues iba al templo y me sentía yo fatal, ¿no? Porque dentro de mí estaba el que yo no estaba haciendo bien las cosas. Incluso iba al templo, entraba al templo y le decía al Señor, Señor, te prometo que ahora sí ya voy a hacer todas las cosas bien. Pero no se pudo. Las cosas no estaban como para yo estar diezmando. Entonces eso hizo que yo me pusiera mal, que me estresara espiritualmente, según yo. En sí duré como unos 4 o 5 años estresado, sumamente estresado, porque yo sentía que no le estaba cumpliendo a Dios. Y uno de los días llegué a la casa y entonces encontré por ahí un video, no sé si lo has visto, que se llama El libro de Mormón contra la Biblia. Por ahí buscando en el YouTube lo encontré y empecé a ver sobre el libro de Mormón, porque realmente yo nunca me había cuestionado si el libro de Mormón era verdadero o no. Y créeme lo que cuando yo empecé a ver esa situación, yo quería que lo que estaban diciendo fuera mentira, ¿no? Pero pues no, ya después me puse a investigar por mi cuenta lo que es toda la cultura mesoamericana, todos los mayas, los aztecas y todo eso, y me di cuenta que el libro de Mormón era una simple fantasía al que nosotros le llamábamos profeta, ¿no? Y de ahí empecé a investigar la iglesia, ahora sí con todo lo demás, poligamia y qué pasó con Brigham Young y qué pasó con todo, y entonces ya me di cuenta de que realmente no era lo que yo me imaginaba. Entonces pues empezó a descansar mi mente, empecé a seguir trabajando en ese aspecto de seguir buscando todas las cosas que yo necesitaba, porque sí tenía un miedo muy, muy, muy intenso dentro de mí, que era lo que no me dejaba vivir. Ya no estaba viviendo yo por ese miedo que tenía de que yo creía que le estaba fallando a Dios. Pero pues ya cuando descubrí toda la historia de la iglesia y cuando vi todas esas cosas que realmente a mí me perturbaron, pues entonces sí fue cuando ya tomé la decisión de dejar la iglesia por completo. Sí, fíjate que qué triste, porque yo siento que esa parte del diezmo a mucha gente pues en algún momento nos estresó, y precisamente te hacen sentir eso, ¿no? Como que estoy incompleto, que estoy indigno, que tal vez no merezco las bendiciones, o cómo le voy a pedir algo al Señor si yo no le estoy dando mi diezmo. Y pues Sí. se me hace completamente, pues imagínate, muy injusto, y más que pues en tu caso, por ejemplo, era para ayudar a tus hijos a estudiar o hacer algo para tu familia, y aún así sentir esa presión, ¿no? Y esa, más que presión, también un poco de indignidad de no puedo entrar libremente, así tranquilamente a la casa del Señor. Sí, es una presión muy, muy fea, injusta. Y más Sí, porque cuando vas, por ejemplo, en mi caso, vas a Estados Unidos y ves a los líderes, pues de allá, ¿no? Viviendo así la super vida y todo, Ajá. a costas Sí. de ¿qué? A costas del estrés que a veces los miembros pasan. Uh-huh. Sí, así es. Y después que estaba pasando yo esa etapa, que yo me sentía indigno, porque es lo que te hacen creer en la iglesia, que eres una persona indigna cuando no estás llevando las reglas de la iglesia. Mi hija se me sale de la iglesia. Entonces, pues yo me preocupo más, entonces todavía caigo más en depresión. Digo, no, pues yo porque estoy fallando, por eso mi hija se me está yendo y yo ya no somos familias eternas y esto y lo otro, ¿no? Uh-huh. Y mi hija se me sale, ella ahora ya me platica que ella investigó la iglesia y pues se dio cuenta que no era lo que ella estaba buscando, y pues decidió retirarse. Y pues uno como padre lo que uno menos quiere es que su familia se deshaga, ¿no? Porque es lo que te proyectan en la iglesia, las familias eternas, que vamos a cuidar esto, que vamos a cuidar lo otro. Y como a los 2 años más o menos de que mi hija se retiró, también se sale mi hijo.
mi hijo el más chico, que tengo mi hijo el más chico, también se va de la iglesia y no, pues olvídate, yo todavía sigo creyendo que la culpa es mía, ¿no? Que yo soy el culpable de que mis hijos se hayan ido de la iglesia porque yo no estaba trabajando en la iglesia al 100% de cómo se debería de trabajar. Yo en ese tiempo trabajaba muchas horas extras para poder sacar dinero para poder pagar las escuelas de mis hijos. Entonces, y no, prácticamente no donábamos tiempo a la iglesia, mucho tiempo a la iglesia, no pagábamos tiempo, no hacíamos ofrendas de ayuno. Y todo eso fue lo que a mí pues ahora sí me estaba matando, realmente me estaba matando, hasta que te digo que ya, no sé, a veces digo, pues a lo mejor Dios me puso ese video para que ya me diga, cálmate, ¿no? No sé qué pensar, pero sí, desde ese día para adelante, pues como que mi mente cambió, mis cosas cambiaron, empecé a proyectarme ya con otras cosas para poder investigar en dónde estaba yo parado, ¿no? Y fue donde me di cuenta, pues, que no estaba parado en un buen lugar, que me satisfaciera mi vida espiritual. Sí, así es. Ese fue, yo creo que eso fue lo que más me dolió a mí. Como te digo, yo nunca me había puesto a analizar lo que es la arqueología, ¿no? O sea, yo simple y sencillamente creía, nunca me imaginaba que todas esas cosas no existían y que aparte no concordaban con la etapa ni con los años en los que ellos estuvieron aquí, hasta que lo empecé a investigar bien. Después empecé a buscar arqueólogos, verdaderos arqueólogos, no los que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene sus arqueólogos que todos se imaginan y todos se creen. Pero no, yo busqué a personas arqueólogas pues que sí están dedicadas a eso y que no tienen ningún lado espiritual ni nada, que están haciendo las cosas porque a ellos les gusta y porque están trabajando en eso. Y sí me di cuenta que no había nada. Investigué lo que son los mayas, los aztecas, los totonacas, todas. Me fui hasta Perú a investigar para ver si por allá había cosas, todos documentales y todo, y fueron meses que estuve estudiando y viendo porque yo quería estar seguro que realmente lo que mis creencias que eran, pues sí eran las correctas, ¿no? Porque al principio yo no deseaba que fuera verdad, te lo digo de corazón, porque ya tenía tantos años ahí, había trabajado tanto en la iglesia y según yo mis oraciones habían contestadas en muchas cosas y no encontré nada. Ya después pues empecé a ver psicólogos que hablan de cómo captan las sectas a las personas, de cómo te adoctrinan y todo eso, y empecé a estudiar también eso, y eso todavía me ayudó más en mi vida, ¿no? Y a tal grado que, pues te digo, dejé de asistir a la iglesia. Sí, y entonces, digamos, yo tengo una curiosidad. Para ti también sí fue, digamos, en su tiempo, tal vez ahorita ya no, pero en su tiempo sí fue algo duro, o sea, una decepción grande, digamos, qué tipo de tristeza te causó, tal vez problemas con tu familia, no sé. Bueno, mira, para empezar, mi esposa amaba la iglesia, ¿no? Yo no hallaba cómo decirle a ella todo lo que había encontrado. O sea, yo no hallaba cómo decirle, ¿sabes qué? Encontré esto y esto y esto, porque ella era una amante de la iglesia, ella trabajó en la Sociedad de Socorro, como maestra de seminario, presidenta de las mujeres jóvenes. Bueno, a lo largo de nuestros 30 y tantos años tuvo muchos llamamientos ella y amaba la iglesia. Entonces, yo no hallaba si decirle o no, incluso yo no hallaba cómo decirle a ella lo que yo había encontrado. Lo que sí yo ya estaba bien, para mí yo ya estaba bien cierto que yo ya no iba a ir a la iglesia. Hasta que un día, bueno, pues tomé ya la decisión cuando aprendí muchas cosas y todo, pues estoy hablando que fueron los 2 años prácticamente de la pandemia, y unos cuantos añitos más para atrás también. Entonces ya la senté y le dije, ¿sabes qué, mija? Le digo, yo ya no voy a ir a la iglesia. Y entonces ella me dijo, caray, primero fue mi hija y luego mi hijo y ahora tú, pues, ¿qué les pasa? Me dijo, porque pues ella estaba pues orando para que mis hijos volvieran a la iglesia y él dijo, no, pues en vez de la oración, en vez de servir, estaba al revés, no se me están yendo más. Sí, no le funcionó. Ajá. Sí, no le funcionó y entonces pues yo le dije, ¿sabes qué? Pues es que mira, sí, así ya le conté todas las cosas y ella pues empezó
ahí igual también empezó a investigar y cosas que yo ya había visto ya se las enseñé y todo eso, y hasta que ella dijo, no, no, dijo, pues sí, realmente nos engañaron. Entonces, por ese aspecto yo ya me quedé tranquilo, dije, bueno, ya de pérdida no hubo divorcio, ¿no? Porque ya ves, ya ves Sí. que hay algunos que hasta se divorcian por eso. Y no, no, después de analizar las cosas y de ver algunas cosas, dijo, no, dijo, ya, está bien, ya, no te digo que nos fue mal en la iglesia, nos fue muy bien. Este, en la época que estuvimos fue fantástica, en ocasiones fueron cosas muy bonitas, pero pues bueno, creemos que ya fue una etapa que pasó en nuestras vidas y que pues ni hablar. Ujú. Yo en lo personal, cuando yo descubrí que la iglesia no era lo que llenaba mis expectativas, traté de buscar otras iglesias para yo ir a agradar a Dios, como se dice, pero pues empecé a investigarlas a todas porque dije, bueno, no me va a pasar lo mismo que me pasó con la iglesia, ¿no? Que antes de ir a una iglesia, pues voy a investigarla. Y no, me di cuenta que realmente todas las iglesias tienen sus propias doctrinas, sus propias cosas, y no irme a someter a otra vez a otro lugar donde me tengan sometido, pues la verdad mejor ya no decidí ir a ninguna iglesia y ese es mi postura ahorita. Creo en Dios, creo en Jesucristo, pero pues ya no creo en ninguna iglesia. Es en el punto en el que, bueno, yo y creo que mi esposa estamos juntos en ese. Ah, qué bueno que se pudieron comunicar y qué bueno que pudieron pues agarrar el mismo rumbo, o sea, que tu esposa igual fue de mente abierta, ¿no? O sea, no Sí, cerrarse, porque muchas veces pasa eso, muchas veces pasa que empiezas a compartir alguna información y es como, no, 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 y es parte de lo que en la iglesia también te inculcan, o sea, si alguien te ajá, empieza a decir algo malo, bloquea mejor a la persona, o sea, sí, sí. ciérrate completamente, bloquealo porque te puede llevar a la perdición. Pero la verdad me Ujú. da mucho gusto, porque sí, como bien dices, sí es bien real de que están los divorcios, está eso de, por ejemplo, en el caso de tus hijos que se fueron de la iglesia, muchas veces aún los padres como que ya es como, ok, dejas de ser mi hijo, casi, casi, ¿no? O sea, y Ujú. no, o sea, digo, pues la relación con los padres, con los hijos, pues debe ir más allá de que te una una religión, o sea, es algo más fuerte todavía y qué bueno, me da mucho gusto que, pues que ustedes estén igual en el mismo camino.